Presentación, diseño tecnopedagógico. Durante esta presentación identificaremos qué es el diseño tecnopedagógico, cuáles son los elementos que lo conforman y de qué manera las TIC, al incorporarse en el aula, pueden mejorar los procesos tradicionales. El diseño tecnopedagógico surge de la necesidad de optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje para garantizar el éxito en la implementación o adopción de las TIC en los procesos educativos. Cuando hablamos en el discurso de qué es la incorporación de las TIC en el aula, prácticamente estamos hablando de lo que tiene que ver con la dotación de infraestructura. El equipar aulas con equipos de cómputo, con cañones o pizarrones electrónicos, con el acceso a Internet, pero en realidad nosotros lo que tenemos que identificar es que además de que tenemos acceso a estas tecnologías, tenemos que ver de qué manera esta infraestructura me puede servir para mejorar mis procesos tradicionales o para mejorar el proceso que realmente ahora hago. ¿Qué uso le pueden dar los alumnos y qué uso le pueden dar los profesores a estas tecnologías? Hay varios desafíos por atender. Primero, es que estas tecnologías no sean solamente de adorno o no solamente sean una cuestión de visión en la cual entonces las aulas están más equipadas y entonces con eso garantizamos mejores aprendizajes. Nosotros tenemos que ver que estas tecnologías, para poder ser aplicadas de manera correcta o de manera eficiente, el docente tiene que tener un dominio de estas, ver cuál es su valor pedagógico instruccional para mejorar los procesos tradicionales y cuáles son los usos educativos que pueden tener. Si ustedes identifican, por ejemplo, el Internet, es una tecnología que está a la mano de todos, sin embargo, cada quien decide a qué tipo de contenidos, a qué tipo de páginas o qué tipo de información en la que desea consultar, porque la información o el acceso a la información por medio de Internet es libre, sin embargo, según las necesidades de cada actor, pues entonces vamos a ir teniendo esta divergencia. Como profesores y alumnos tenemos acceso a las mismas tecnologías, aquí nosotros tenemos que ver que hay varios contextos en los cuales nosotros podemos aplicar estas TIC y no es lo mismo ser profesor de historia enseñando TIC o apoyados con las TIC a ser profesor de informática. Tenemos que ver entonces con las tecnologías qué valor pedagógico y qué valor instruccional pueden tener. Como les comentaba, es muy importante que el profesor primero tenga un dominio de estas tecnologías para ver entonces en los procesos tradicionales o en los procesos que hace cómo es que puede mejorar o cómo es que puede implementar ciertas tecnologías en el aula. Las tecnologías por sí solas se ha demostrado que no mejoran los procesos. En realidad tiene que haber una mediación, tiene que haber una aplicación pedagógica e instruccional para que entonces se noten mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje tradicionales. Las tecnologías están a la mano de todos. Los alumnos pueden pensar que tienen un mayor dominio y un mayor acceso a las tecnologías. Dirían tradicionalmente, los alumnos tienen el chip puesto y los profesores, al contrario, pareciera que entonces nos cuesta más trabajo tener acceso a estas tecnologías o dominarlas en un cierto nivel o en una cierta aplicación. Cuando hablamos de un ejemplo de tecnología y hacemos una lista por parte de los alumnos, pueden ser que salgan 20 referentes, pero cuando hablamos de la misma actividad y se lo preguntamos a profesores, puede ser que salgan solamente 5 diferentes. Aquí entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que les puedo asegurar, los docentes tienen una aplicación mucho más académica o pedagógica de las TIC y los alumnos muchas veces pueden tener una mayor diversidad, pero no está orientada o enfocada a lograr aprendizajes. Entonces, cuando hablamos de aspectos tecnológicos más los aspectos pedagógicos, estamos hablando de lo que es un diseño tecnopedagógico. No es otra cosa el diseño pedagógico más que hacer nuestros procesos tradicionales de la impartición de clases y ahora mediados con tecnología. Pero entonces,
¿cómo es que puedo hacer esta transición o este avance hacia la tecnología? Pues primero tengo que dominar estos aspectos tecnológicos. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero ocupar una plataforma, quiero ocupar un software, quiero ocupar una cierta herramienta tecnológica, primero tengo que dominarla yo en un sentido de aplicación como profesor y además tengo que ver qué características pedagógicas tiene mi estrategia didáctica para ver de qué manera la puedo mediar. Por ejemplo, si yo hago una dinámica de lluvia de ideas tradicional en mi aula con mis alumnos, lo primero que voy a hacer es decirles de qué se trata la actividad, voy a poner un contexto, les voy a solicitar que hagan una lluvia de ideas con sus aportaciones, tratando de que sean críticos, de que sean concretos, de que sean argumentados, y entonces voy llevando la dinámica. Yo como monitor me toca entonces la labor de que no se pierda el foco de discusión o el foco principal de la actividad, ir mediando la participación de los alumnos para que los que participen menos lo hagan y los que participen más le den la posibilidad a los alumnos que no lo hacen de hacerlo, y entonces yo voy mediando en esta dinámica como monitor toda la actividad durante el aula. Pero entonces, ¿qué pasa si yo en mi diseño ya tengo mi estrategia bien argumentada, bien armada? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora para mediarlo con tecnología? Podría pensar que podría usar un foro de discusión. En este foro de discusión yo tendría que poner una vez más el contexto, poner preguntas detonantes y entonces permitirle a mis alumnos que por medio de un lugar común, que sería el foro de discusión, pues hagan sus aportaciones argumentadas, críticas, objetivas, con las mismas características, en las cuales entonces a partir de un lapso de tiempo ellos vayan plasmando sus ideas. Pero entonces, para poder hacer esta migración, es importante que yo tenga un dominio de los foros de discusión, sepa en dónde puedo hacer un foro de discusión y entonces también vaya argumentando de ver cuáles son estas reglas o normas que yo tengo que considerar para el uso de estas tecnologías. De tal manera que si se dan cuenta, conozco mi herramienta, hago un diseño instruccional que podría estar basado en una idea de una plan de clase que tengo tradicional, pero entonces ahora veo cuáles son las normas y sugerencias de uso para mediarla por tecnologías. Es importante entonces ver que este condicionamiento está mediado por lo tecnológico y lo pedagógico, en donde puedo yo entonces en todos los procesos de enseñanza, aprendizaje o evaluación hacer una mediación de las tecnologías en un sentido de que trate yo de tener un mayor impacto de mis alumnos, a lo mejor ser y verme mucho más innovador, hacer las cosas mucho más rápidas, tener una mayor cobertura o tener simplemente la posibilidad de que los alumnos tengan acceso a la información sin la necesidad de que yo se las tenga que proporcionar directamente. En conclusión, pudiéramos decir entonces que el diseño tecnopedagógico es muy importante de que nosotros queremos implementar las tecnologías, hacerlo de una manera muy pausada, muy argumentada, con la intención realmente de mejorar los procesos tradicionales, de poder tener esta posibilidad de llegar a los alumnos de una manera mucho más innovadora y visual, pero es importante entonces que primero yo tenga estos conocimientos tecnológicos, tenga estos conocimientos pedagógicos para poder hacer este diseño tecnopedagógico.